lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1821. A pesar de lo cansada que estaba Ben, lo mucho que necesitaba un descanso, seguía sentada en el suelo y circulaba su esencia. Su cuerpo estaba completamente inmóvil, pero su alma era como un torbellino furioso. En el corazón del torbellino, la esencia del alma se refinaba en forma sólida bajo una presión aplastante. Ya había bastantes granos radiantes allí, brillando como gemas mientras giraban y chocaban. Ben casi podía escuchar el melodioso tintineo y sentir cómo su alma temblaba ligeramente con cada choque. Sin embargo, las brillantes gemas aún no podían fusionarse. No había suficientes para que eso sucediera. Tenía que crear más. Pero era un proceso tan lento y arduo. Ben ya lo estaba haciendo mucho mejor de lo que se suponía que debía hacerlo. Después de años matando criaturas pesadilla, su esencia era especialmente potente. Su control sobre ella era tanto fuerte como intrincado, notablemente preciso, al menos para alguien por debajo del rango ascendido. Todo lo que necesitaba era tiempo. Lamentablemente, Ben no estaba segura de tener más tiempo. No soy lo suficientemente rápida. Preocupada profundamente, apretó los dientes y se concentró por completo en controlar su esencia. Cuando las lunas alcanzaron el apogeo en el cielo nublado, permitió que el torbellino furioso de su alma se disipara y se desplomó, sintiendo que estaba a punto de desmayarse por la fatiga. Con una mano débil, arrastró el casco cónico de Tamar y bebió la mitad del agua que se había acumulado en su interior, y finalmente volvió a sentirse viva. Un poco. Luego, Ben despertó a la joven de linaje y se acurrucó en el suelo, quedándose dormida al instante. Por la mañana, todo su cuerpo se sentía roto. Rain le había dicho a Tamar que se moverían tan pronto como amaneciera, pero al final, pasaron más tiempo bajo el saliente rocoso. Ben sabía que no aguantaría otro día arrastrando la camilla con sus manos, así que algo tenía que hacer. Después de pensar por un momento, desenvainó su cuchillo de caza y separó con cuidado la malla de aleación del forro de su chaqueta militar. El cable de aleación era muy fino, pero increíblemente duradero. Pasó mucho tiempo desmantelando pacientemente la malla con la ayuda de la daga encantada de Tamar y luego tejiendo los cables juntos. Al final, Ben quedó con varios metros de cuerda de aleación cruda. La joven de linaje observaba con una expresión incrédula. Su palidez había mejorado un poco, pero aún se veía terrible. De hecho, ambas lo hacían. Tamar siempre había mantenido una imagen valiente y audaz, muy acorde con su estatus exaltado como la hija de un antiguo clan de linaje. Rain tal vez no tenía el mismo trasfondo, pero aún se esforzaba por lucir, si no refinada, al menos decente. Ahora, ambas estaban sucias y desaliñadas. Estaban cubiertas de barro de la cabeza a los pies, con ojos hundidos y labios agrietados. Su cabello estaba húmedo y enredado. Sus ropas podrían haber tenido color alguna vez, pero ahora eran indistinguibles del lodo circundante. Era una completa desgracia. Mirando a Ben y luego a sí misma, Tamar sonrió débilmente. Vaya espectáculo que somos, ¿no? Era bueno ver que aún tenía suficiente espíritu como para ser humorista en esa situación. Continuando con el tejido de la cuerda de alambre, Ben también sonrió. En efecto. Al menos tenemos la suerte de que el tirano sea ciego. Al menos no se ofenderá por nuestra apariencia cuando nos coma. Escuchando a Tamar reír débilmente, Ben formó un arnés simple con un extremo de la cuerda de alambre y luego aseguró el otro extremo a la camilla. Colocándose el arnés, Ben le dio un tirón cauteloso. Mucho mejor. Para entonces, ya podía ver la silueta del gigantesco monstruo a lo lejos en la distancia. La abominación no había perdido el rastro de ellas a pesar de la fuerte lluvia. Todavía seguía su olor, aunque un poco más lento. Por supuesto que lo hace. Tenemos que irnos. Tamar también había visto al tirano. Ben notó que nunca lo miraba directamente, manteniendo la criatura en la periferia de su visión, tal como Ben misma había sido entrenada por su maestro. Muchas criaturas pesadilla podían percibir cuando una mirada se dirigía hacia ellas. Así que le habían enseñado a no mirar directamente a las abominaciones cuando las acechaba. Supongo que el entrenamiento de los linajes tiene algo en común con el mío. Se preguntaba quién lo tenía más difícil, y decidió que probablemente ella. Ayudando a Tamar a subirse a la camilla, Ben dio un paso adelante. La cuerda de alambre se le clavaba en la piel, pero era mucho más fácil tirar de la camilla de esa manera, lo que no significaba que fuera fácil. Ben todavía luchaba contra el peso pesado. Suspiró en silencio y apretó los dientes. Enganchando los dedos debajo de la cuerda de alambre para proteger su pecho y abdomen de ser cortados por ella, inclinó su cuerpo hacia adelante y tiró. Ben era como una bestia de carga, y la camilla era como un extraño trineo de barro. Tenía curiosidad por ver cuánto tiempo aguantaría. Paso, paso. Otro paso. 1000 pasos. Más. El mundo se redujo a un parche de barro secándose frente a ella, la sensación de la cuerda de alambre cortándole el hombro y la lucha agotadora de tirar de la camilla hacia adelante. El aire fluía hacia sus pulmones mientras respiraba con dificultad. Por un tiempo, su mente estuvo vacía de pensamientos, llena solo de la dura sensación de esfuerzo físico. Rain estaba bien durante 1 o 2 horas, pero luego, una sensación de agotamiento profundo y sofocante comenzó a filtrarse en sus músculos, llenando su cuerpo de plomo. El horizonte parecía tan distante como antes, y el yermo estéril no había cambiado.
Sentía que no había avanzado en absoluto, y por lo tanto, su silencioso tormento parecía interminable. La silueta del tirano ciego todavía la seguía, lejos detrás, acechando cerca del suelo. Rain avanzaba obstinadamente. Pero al mismo tiempo, una fría realización le recorrió la espalda. Es inútil. No era de las que se rendían sin luchar, pero también sabía cuando no luchar una batalla perdida. Y esta lucha desesperada ya estaba perdida. Rain tal vez podría mantenerse delante del tirano por un tiempo, tal vez un día, o incluso algunos días. Pero tarde o temprano, el abuso que le estaba dando a su cuerpo le pasaría factura. En algún momento, ya no podría mantener el ritmo. Entonces, no podría dar un paso más o incluso levantarse del suelo. Eso si algo más no la mataba antes de que eso sucediera. Así que todo lo que podía hacer, era seguir caminando hacia adelante y rezar para que algún milagro la salvara. Quizás, si ganaba suficiente tiempo, se toparían con un santo que pasaba casualmente por la llanura del río Luna. Tal vez otra abominación se enfrentaría al tirano, causándole una herida grave. Tal vez. Tendrían suerte. Pero Ben no estaba dispuesta a confiar su vida a la suerte. Tenía que pensar en algo. Siguió tirando de la camilla a través del barro, esforzando lentamente su mente para despertarla del adormecimiento. Tenía que haber una salida. Siempre la había. Después de una docena de pasos más, o tal vez 1000. Los ojos oscuros de Ben de repente brillaron con feroz determinación. Capítulo 1822. En realidad, Ben ya sabía que milagro podría salvarla. No era un milagro que le ocurriría, sino un milagro que ella misma podría hacer realidad. Era su despertar. Tal como su maestro había dicho, esa era la única solución a su predicamento mortal. El problema era que la formación de su núcleo del alma aún estaba lejana, mientras que el tirano estaba demasiado cerca. La abominación no se acercaba todavía, pero lo haría pronto. Si Ben pudiera descansar sin distracciones y concentrarse en meditar de manera constante, habría esperanza de despertar antes de que el gigante horrible atrapara a su presa. Pero tenía que escapar, arrastrando a Tamar por el páramo, desde el atardecer hasta el amanecer. Tenía que descansar por la noche para recuperar al menos parte de su fuerza, así que solo quedaban unas pocas horas para circular su esencia mientras vigilaba. Esas horas eran lamentablemente insuficientes para la tarea que tenía entre manos. Pero, en realidad, no estaba viendo todo mal. Rain recordó la noche anterior. La fresca sensación de las gotas de agua cayendo sobre su rostro, la alegría que sintió. En ese momento, estaba circulando su esencia. Tomó el casco de Tamar y lo movió desde debajo de la saliente de piedra para atrapar la lluvia, con la esperanza de saciar su sed insoportable. Lo que probó algo vital. Podía moverse y controlar su esencia al mismo tiempo. Mientras su concentración no se rompiera, Ben podía hacer lo que quisiera mientras formaba su núcleo. Por supuesto, no era fácil mantener el control de su esencia al hacer otra cosa. Ya era bastante difícil mantener el remolino furioso en un estado de paz total, sin mencionar lo extremadamente agotador que resultaba. Y sin embargo, si podía circular su esencia mientras recorría el páramo, entonces no solo tendría unas pocas horas miserables por la noche para formar su núcleo. En su lugar, podría seguir formándolo constantemente, mientras su fortaleza mental lo permitiera. Ben sintió una extraña necesidad de reír y llorar al mismo tiempo. Por supuesto. ¿Por qué no? Ya estaba haciendo algo sin precedentes al intentar despertar sin la ayuda del hechizo de la pesadilla. Hasta donde Ben sabía, ningún otro humano del mundo consciente lo había hecho. Y aún así, no solo tenía que realizar esa hazaña milagrosa, sino también hacerlo mientras era perseguida por un tirano despertado y se moría de agotamiento físico. Perdida en los confines salvajes del reino del sueño, sin ayuda, esperanza ni apoyo. No era justo en absoluto. Pero también tenía sentido, de una manera extraña. Después de todo, hacer historia no se suponía que fuera fácil. Puedo hacerlo. Debo hacerlo. No tengo otra opción. Ben apretó los dientes. Y entonces, ignorando su terrible fatiga y el agotador esfuerzo, llegó a su alma y trató de mover su esencia. La pesada carga mental y espiritual se añadió instantáneamente a la dificultad de empujar su cuerpo cansado hacia adelante. Tan pronto como dio el siguiente paso y sintió la cuerda de alambre cortar dolorosamente su piel, su concentración se rompió y perdió el control de su esencia. Ben tomó una respiración laboriosa, apretó la cuerda con más fuerza y lo intentó de nuevo. Esta vez, logró mantener su esencia bajo control, pero perdió el control de sus músculos abdominales, lo que hizo que se relajaran. Perdió el equilibrio, tropezó y se desplomó en el barro. ¡Ah! La voz suave de Tamar resonó desde atrás, teñida de preocupación. «Rani, ¿estás bien?» Ben exhaló lentamente, luego se empujó fuera del suelo y se limpió el barro de la cara. Bueno, con lo sucios que estaban sus guantes, tal vez solo se había agregado más barro. «Estoy bien». Levantando el arnés de aleación, lo agarró de nuevo y tiró de la camilla hacia adelante. No cometió el mismo error la segunda vez. Era terriblemente difícil y despiadadamente duro. Pero después de un tiempo, logró dar varios pasos sin perder el control de su esencia. Luego, una docena de pasos. Luego, 100. Y finalmente, Ben se obligó a seguir caminando y circulando su esencia al mismo tiempo.
Su visión se había vuelto borrosa, y su mente sentía como si colapsaría por el esfuerzo. Pero no lo hizo. Su cuerpo tampoco se desmoronó. Así que siguió caminando. Después de un tiempo, su oído parecía haberse vuelto increíblemente agudo. Escuchó la camilla improvisada raspando contra las rocas. También escuchó el melodioso tintineo de los cristales de esencia chocando entre sí. Casi pudo escuchar el rugido del brillante remolino girando dentro de su alma. Eventualmente, no sabía cuánto tiempo había pasado, pensó que podía sentir su esencia con una claridad increíble, como nunca la había sentido antes. La sensación de que fluía a través de ella, dentro de ella, era casi física. Y así, era casi como si su cuerpo y su alma se convirtieran en uno, indistinguibles entre sí. Cuando eso sucedió, empujó su esencia con más fuerza, haciendo que girara aún más rápido. La presión en el corazón del remolino aumentó, y la velocidad con la que se formaba el siguiente grano también aumentó. Mucho más importante. Ben ya no estaba limitada a meditar unas pocas horas al día. Podía mantener el proceso de formación del núcleo todo el tiempo, mientras caminaba, mientras hablaba, mientras descansaba su cuerpo agotado en el suelo. Mientras su voluntad se mantuviera, no tenía que detenerse. La pregunta era, ¿qué duraría más? ¿Su voluntad o la formación de su núcleo del alma? Rain iba a encontrar la respuesta, le gustara o no. Cuando cayó la noche, también cayó ella. Rain se desplomó en el suelo, inmóvil. Esta vez, permaneció inmóvil por mucho más tiempo que ayer. Sentía como si su cuerpo se hubiera apagado. Nunca había estado tan completamente derrotada, ni tan terriblemente exhausta. Y aún así, seguía controlando su esencia, sin dejar que su corriente se detuviera o desacelerara. Después de un rato, Tamar se arrastró torpemente para revisarla. La chica legado ayudó a Ben a darse la vuelta, la apoyó para que se sentara y le metió una tira de carne en las manos. «Come». Ben sonrió débilmente y se obligó a dar un bocado. El tirano había quedado rezagado en la última parte del día. Su velocidad había sido mayor con el arnés, y había cubierto mucha más distancia. Todavía no era suficiente para escapar de la persecución, pero al menos sobrevivirían otra noche. Probablemente. Incluso les quedaba algo de agua. Después de saciar su sed y consumir suficiente carne para reponer su cuerpo agotado, Ben se tumbó en el suelo y suspiró. «Ah. Voy a quedar terriblemente flaca al final de esto». Tamar la miró con una expresión incrédula. «¿Eso es lo que te preocupa?» Ben consideró reír, pero la idea la agotó demasiado. Al final, dijo, «¿Por qué no? Quiero que el tirano se quede con hambre después de devorarme. Pura piel y huesos, ese tipo de cosas». La joven legado permaneció en silencio unos momentos, luego suspiró. «Tienes un sentido del humor muy macabro, ¿no, Rani?» Acostada en el suelo, Ben sonrió. «¿Qué puedo decir? Si vives con lobos, aúllas como lobo. Alguien ha sido una mala influencia para mí». Después de un rato, agregó, «aunque seguro soy bastante deliciosa». Tamar mantenía su expresión estoica habitual, pero en ese momento, se agrietó un poco. Mirando hacia otro lado, reprimió una risa, y dijo con tono serio, «Estoy segura de que lo eres». Mientras lo hacía, Ben sintió que otro cristal radiante se formaba en lo profundo de su alma. El melodioso tintineo se hacía más fuerte y más frecuente. Lo escuchaste en ADEM Audionovelas. Agradecemos donaciones y apoyo.